Versículo 16, Salmo 105, versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Y aquí está la razón de tanto sufrimiento, de tanta aflicción. Versículo 21. Lo puso por señor de su casa, lo puso por gobernador de todas sus posesiones. Noten que no está hablando de Faraón, sino que está hablando de Dios. Dios puso a José para que fuera señor de su casa. Dios puso a José para que fuera gobernador de todas sus posesiones. No eran de Faraón, eran de él, de Dios. Puso a José para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. A José le tomó 13 años estar definido, tener carácter, tomar una posición osada y atrevida de fe. ¿Sabe que eso fue lo que lo llevó a soportar la traición de sus hermanos? Fue lo que lo llevó a soportar que su padre nunca lo fuera a buscar. Esto fue lo que soportó el abuso de Potifar, que por 10 años lo usó, nunca le pagó. Esto fue lo que lo hizo soportar las mentiras de la Potifara, que por ella estuvo en la cárcel 3 años. Esto fue lo que lo llevó a soportar la ingratitud del copero, después de que él le interpreta el sueño y José le ruega que hable por él al faraón y le diga que él es inocente. Después de que el copero se sintió libre, se olvidó de José por 3 años, hasta que llegó el día que Dios abrió una puerta de oportunidad. Mientras Dios no abra puertas de oportunidad, usted tiene que estar definido esperando a que Dios haga algo. Mientras que Dios no mueve su mano, Él asume que nosotros vamos creciendo en carácter, en osadía, en determinación. Fueron largos 14 años, pero que hicieron de un hombre totalmente preparado, con un corazón para manejar las naciones de la tierra, para manejar todo el dinero, porque dice la Biblia que todo el dinero pasó a manos de José, para manejar los recursos de toda una nación. Dios no puede confiar en aquel que no está definido. Lo peor que nos puede estar pasando es tener un corazón pusilánime, es no entender cómo opera Dios. Hebreos capítulo número 11 es el capítulo donde usted ve a todos los héroes de la fe. Sufrieron, algunos perdieron la vida, pero todos tuvieron una constante. Vivieron bajo una posición de fe, siendo atrevidos y osados. Confiaron en Dios. Por ejemplo, Abraham, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada
descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham siempre estuvo determinado. Él tomó una posición de fe. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Delante de Dios. Cuando usted toma una posición de fe delante de Satanás o los demonios, es pan comido. Pero cuando usted traza una posición de fe atrevida y osada delante de Dios, ¿por qué era atrevida y osada esta posición de Abraham? Porque él creyó que Isaac no iba a morir. Ahora la orden de Dios era clara: sube con el muchacho y en lo alto del monte Moria sacrifícalo. Eso había dicho Dios, pero Abraham tenía una posición de fe. ¿Sabe que Dios nunca se atrevió a tocar el muchacho por esa posición de fe de Abraham? Pensando que era poderoso y que no iba a morir y que Dios lo iba a librar. A veces, cuando el corazón no está definido, creemos en todo menos en lo que Dios puede hacer. Hay momentos donde pareciera que el cielo nos rechaza, que el cielo se cierra, que Dios no nos habla, que Dios no quiere hacer nada por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos ve definidos. El rey Ezequías se le anunció que tenía 24 horas de vida. Le bastó 5 minutos para tomar una posición de fe atrevida y osada delante de Dios. ¿Sabe qué logró? Que Dios cambiara lo que había decidido. Él estuvo delante de Dios cara a cara, y eso hizo que Dios devolviera al profeta. Era imposible que el rey Ezequías muriera. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Tenemos que aprender a bregar con Dios. ¿Sabe por qué Jacob en Génesis 32 el ángel de Jehová no lo quería bendecir? Porque por 20 años estuvo pusilánime. Por 20 años hacía regueros. Por 20 años no estaba arraigado. Por 20 años lo que hizo fue luchar en sus fuerzas. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y ese estar quietos no quiere decir de que seamos pasivos o durmamos más de la cuenta, no. Frenemos todo intento humano y dejemos que Dios a su tiempo, como quiera hacerlo Él, como le dé su bendita gana, lo haga. Y mientras tanto nosotros esperamos y estamos creyendo y estamos definidos que algo va a pasar. Los milagros son el resultado de que usted trazó una línea de fe, de que usted creyó algo y usted es osado y atrevido, y Dios sobre eso va a actuar en su vida. ¿Qué tal el atrevimiento, la osadía de la mujer que 12 años había gastado en médicos? Llevaba 12 años sufriendo de flujo. Nadie le ayudaba. Ninguna medicina la curó, hasta que ella se vino delante de Jesús. Decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y sabe una cosa, esa posición de fe la llevó a abrirse paso entre la gente. Tuvo que luchar con la gente que le decía que olía mal. Tuvo que luchar con la gente que la rechazaba, hasta que vino por detrás, tocó el manto de Jesús y dice: y al instante quedó sana. ¿Sabe qué la sanó? La posición de fe que ella asumió. ¿Y qué tal el centurión romano? Había construido una sinagoga. Jesús, agradecido, se fue a la casa a orar por el criado que él tenía. Y cuando él supo, le dijo: no, Señor, no soy digno que entres en mi hogar. Tan solo di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Yo sé que la palabra de fe tiene autoridad, y lo que tú digas va a acontecer. ¡Qué osadía! Decirle a Jesús que no fuera. Pareciera que como que le estamos dando órdenes a Dios. En ninguna manera. Pero Dios honra su fe, Dios honra su palabra. ¿Y qué tal lo que sucedió en Nínive? Es lo más espectacular. Este profeta Jonás, 40 días. Nínive será destruida en 40 días.
Este corto mensaje hizo que el rey de Nínive proclamara ayuno, convenció a todos para que se arrepintieran, para que estuvieran delante de Dios. Y dice la Biblia, y cuando Dios vio lo que hicieron, se arrepintió. Trazaron una línea de fe, de arrepentimiento, de conversión, porque ellos no querían morir. A veces creemos que la fe, míreme, la fe se inicia desde Dios, pero tiene que culminarla. Tú tienes que culminarla. Tú tienes que tomar una posición de fe definida. Para el cielo es muy importante lo que tú crees. No importa lo difícil que se vea, no importa lo imposible que sea, no importa si humanamente no hay nada que hacer, mejor, porque a la hora de suceder un milagro, Dios se va a llevar todo el reconocimiento, toda la gloria, y es lo que Él quiere. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe tomaron una posición osada y atrevida de fe, y a través de esto conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Sabe cuál es el problema? Que fácilmente nos rendimos, fácilmente declinamos, no sabemos esperar, no sabemos darle tiempo para que Dios intervenga. Dios va a intervenir en tu vida. Dios está detrás contigo. Hay algo que Dios ya comenzó a hacer que tú no estás viendo, y el cielo tampoco lo anuncia, porque Dios quiere que tú lo creas por fe. Acostúmbrate a esto. Todo en tu vida va a ser difícil, todo en tu vida va a ser imposible, todo en tu vida va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque necesitas la fe. ¿Por qué? Porque necesitas a Dios. ¿Por qué? Porque necesitas que Dios te ayude. ¿Por qué? Porque necesitas que Dios vaya al frente. ¿Por qué? Porque necesitas que Dios necesitas depender de Dios. Necesitas que entiendas que si Dios no lo hace, no va a pasar nada. Aleluya. Ahora, cuando el pueblo de Israel llegó al desierto, ellos pensaban que estaban en un resort, pensaban que estaban de vacaciones. Había comida gratis, había agua cada vez que la querían, había calefacción, había aire acondicionado, pero no sabían que Dios los había llevado allí para que por 40 días el corazón de ellos se definiera. Después de algunos días, como no se definían, hicieron del oro y la plata becerros de oro. Como no se definían, comenzaron a dañarse contra Moisés, comenzaron a cuestionar a Dios y resistieron al Espíritu Santo. Isaías dice que el Espíritu Santo intentó pastorearlos, pero se encontró con bestias. Imagínate. Pagamos cara la falta de definición. Pagamos caro la falta de firmeza. Pagamos caro la falta de carácter. Salmo 81, 10 al 16. Yo soy Jehová. Este salmo tiene que ver con el tiempo de Israel en el desierto. Dios esperaba que ellos tomaran una posición de fe para entrar a la tierra prometida, pero nunca sucedió. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. En el original dice: abre tu boca en grande. Abre tu boca en confesión en medio del desierto. Abre tu boca para que venga el maná. Abre tu boca para que salga agua de la peña. Abre tu boca para que vengan las codornices. ¿Sabes cuál fue el gran problema? Que siempre lo tuvo que hacer Moisés. De manera que el único
Los únicos que entraron, o los únicos que Dios dejó con vida, fueron a Moisés, Caleb y Josué, porque fueron los únicos que se atrevieron. Tú tienes que romper esa dependencia de que otros hagan por ti lo que te toque a ti. ¿Quieres un milagro? Créelo. ¿Quieres un milagro? Paga el precio. ¿Quieres un milagro? Mantente firme, mantente delante de Dios, créele a Dios y no serás avergonzado. Abre tu boca en grande y yo la llenaré. Y aquí está: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Dios sí lamenta: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña les saciaría. Tú no te imaginas lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso hay un tiempo de espera. Por eso Dios en este tiempo, a pesar de esta pandemia y todo, Dios ya vio con quienes cuenta. Dios ya vio quienes son valientes. Dios ya vio aquellos que, a pesar que la han pasado mal, siguen ahí orando, creyendo, insistiendo, perseverando, siendo pacientes, esperando el tiempo. Usted no va a ser avergonzado. Usted no va a quedar en vergüenza. Marcos 9, 17 al 27. La falta de una posición de fe se ve aquí. Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Sabe por qué estaba enfermo ese muchacho? Por ese papá. Lo toleró desde que era niño. Si usted tiene una familia, usted tiene que estar definido con Dios. Usted tiene que pararse en autoridad y prohibirle al diablo que le haga mal a su casa, que no le toque a su familia. El único responsable de lo que pasaba aquí no eran los discípulos que no pudieron echar los demonios, era ese hombre que vino buscando un culpable, a un responsable, y él era el único responsable. Por eso Jesús le dijo: ¿desde cuándo toleras que los demonios vengan y hagan lo que le dé la gana con tus hijos? Sabe que el diablo, cuando no nos ve definidos, sabe que los demonios, cuando nos ve pusilánimes y que nosotros no tenemos carácter, harán lo que se les antoje y harán lo que se les dé la gana. Desde que era un niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y miren ustedes la perla: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: no, muchacho, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabes por qué ese muchacho no se ha sanado? Porque tú no crees, porque nunca has tomado una posición de fe, porque nunca has hecho algo por este muchacho. Siempre estás esperando a que otro haga por ti lo que te toca a ti. No es responsabilidad de los discípulos, es tu responsabilidad. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Claro, esta era la tremenda puerta por donde Satanás y los demonios venían. Es más, Jesús habló de un principado que estaba aposentado por años en esa casa y hacía lo que le daba la gana con ese muchacho.
mis amados, pagamos caro. Cuando jugamos a ser evangélicos, pagamos caro. Cuando nos acostumbramos a orar en una mecánica. No. Usted cada día tiene que trazar una línea de fe, una posición de fe. Y para impedirle al diablo, para impedirle a la enfermedad, para impedirle a cualquier ataque que venga a su casa y haga desastres. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Escúcheme bien, cuando usted traza una línea, porque usted tiene una posición de fe, Satanás no puede hacer nada. Satanás no puede entrar. ¿Y qué tal la falta de una posición de fe en el paralítico de Betesda? Juan 5, 5 al 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años conviviendo con una enfermedad. 38 años siendo más consciente de lo que adolecía que teniendo revelación de la sanidad que Dios podía hacer por él. Si tú no trazas una línea y no tienes una posición de fe, vas a vivir arañando la vida. Vas a vivir de síntoma en síntoma, de enfermedad en enfermedad, de escasez en escasez. Por 430 años, el pueblo de Israel, 11 generaciones, vivieron bajo el oprobio de los egipcios, porque ninguno estaba determinado. Por 70 años en Babilonia, Nabucodonosor hizo lo que les dio la gana con ellos, porque por 70 años todo el mundo estaba sin esperanza, estaba deprimido, estaba lamentándose de lo que no pasó, y nunca se definió nadie hasta que apareció Daniel, que fijó una posición de fe y comenzó a reclamar una promesa de Jeremías 29, y dijo: a los 70 años Dios va a despertar la palabra sobre este pueblo y van a regresar a Jerusalén a ser restaurados. ¿Sabes qué hizo Dios? Cuando Daniel tomó esta posición de fe, despertó el espíritu de Ciro el rey, usó su chequera. Muchos recursos se van a desatar si usted traza una línea de fe, si usted se hace confiable para Dios, si usted tiene un corazón y es un buen administrador para Dios. Escúcheme bien, riqueza de las naciones, riqueza de los impíos y pecadores van a venir a sus manos, pero tenemos que hacernos confiables, tenemos que orar. Escúcheme, 7 semanas duró Daniel orando, batallando. Apareció un conflicto, casi se muere. 21 días de ayuno, sentía desfallecer, pero había algo. Cuando usted fija una posición de fe, se alborota el infierno, se alborotan los demonios para tratarlo de detener. Usted no se va a detener. Ponga como se ponga esto, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, Dios cumple, Dios lo ejecuta, y yo no voy a parar hasta que esto se haga en el nombre de Jesús. Necesitamos estar definidos. Si usted tiene un plan B, Dios nunca va a confiar en usted. Nunca. El plan B no es otra cosa sino incredulidad. Y la incredulidad no es un problema, es un pecado, y grave. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús sintió pena ajena. Jesús supo que ese hombre era una mala comunicación, era un mal testimonio. Estaba esperanzado a que el ángel moviera el agua, y estaba esperanzado que otro lo metiera. Así vive mucha gente. En esa iglesia no pasa nada, ese pastor no tiene unción. No, es que el problema no es el pastor, el problema eres tú. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Imagínate, estaba esperó por 38 años que alguien lo bajara cargado. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomando su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Sabe una cosa? Ese hombre se sanó, no por la fe de él, no por una postura de fe, sino por la gracia de Jesús. Y el milagro no duró mucho. Jesús luego se lo encontró. Juan 5, 14 y 15. Después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y mire lo que sucedió. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y a partir de allí comenzaron a perseguir a Jesús por culpa de él. Cuando usted paga un precio esperando, creyendo, o siendo obediente, muriendo a sí mismo, quedándose en el lugar que Dios dijo, el día que venga algo o Dios ponga algo en tus manos, tú lo vas a cuidar. ¿Cómo es posible que Ruth, la moabita, estaba más definida que su propia suegra? Noemí le decía que se fuera, que ella estaba en amargura, que ella era un fracaso. Pero Ruth estaba definida, trazó una posición de fe. ¿Qué fue lo que vio Ruth? ¿Sabe qué vio Ruth? Al Dios de Noemí. Qué interesante. El Dios de Noemí sobresalía ante las debilidades y ante el show de su suegra. Miren ustedes, Ruth 1, 16 al 18. Lo voy a leer en la versión TLA. Pero Ruth contestó, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Y mire lo que oró: que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Muy parecido a lo que pasa en algunos matrimonios. Cualquier bobada, cualquier cosa, cualquier lagaña, cualquier mal aliento hace que ya se hallen los matrimonios. Los pactos no se pueden tocar, mis amados. Un matrimonio es un pacto delante de Dios. Los compromisos que usted ha hecho con Dios, los votos que ha hecho usted con Dios, demuestran la seriedad que usted tiene. 10 años y Ana no lograba mover a Dios, y cada vez estaba peor. Penina era usada por los demonios para afligirla. Ella estaba en amargura. Ella ya había perdido a su esposo, había perdido a su hogar, y estaba que no hacía, hasta que un día se cansó de toda esta cosa, rompió esa atmósfera endemoniada y se fue al templo a hacer un voto con Dios. No había culto, no habían pastores, no había nadie. El pastor de ese lugar estaba totalmente endemoniado. Los hijos eran unos fornicarios. Pero ella no fue por el pastor, ella fue a buscar a Dios, y estuvo delante de Dios, lloró, soltó su corazón, hizo un voto. Usted tiene que llegar ahí. Mi abuelo decía, tenemos que rastrearnos. Llegó allí, hizo un voto y le dijo: Señor, tú estás mal de sacerdote, a ti te falta un profeta. Yo estoy mal, yo no puedo tener hijos. Dame un hijo varón y te lo dedico. Hago un voto contigo. Y sabe que a Dios le gustó, pero tenía poco tiempo Ana, y Ana tuvo que pasar toda esa tarde. Lloró, soltó toda la amargura, hasta que vino la prueba para saber cómo estaba el corazón, si estaba lista o no. El sacerdote de la casa la ofendió, y ella no respondió con agresión. Ella fue humilde y se fue para la casa, y no estuvo más triste, comió. Y dice que ese día Dios se acordó de Ana.
regresó su esposo y al otro día Ana ya estaba embarazada. Durante 10 años Dios no podía hacer nada por Ana, por ella misma, por los demonios que cargaba, por la depresión que mantenía, porque mantenía un corazón lleno de ofensas y de heridas, hasta que se definió. Jacob tuvo que pasar 8 horas peleando con el ángel de Jacob, con el ángel de Jehová. Hoy en día yo veo a mucha gente que tiene el lago al cuello, pero duermen 12 horas. ¿Sabe qué está esperando Dios con muchos de nosotros? Que nos definamos, que seamos confiables. Pastor, es que yo al otro día trabajo y no puedo hacer una vigilia. Qué tremendo. Cuando eras impío eras más valiente que ahora. Cuando yo era impío, yo me trasnochaba y hacía hasta para vender, y al otro día estaba en el trabajo y trabajaba hasta mejor. Haz la prueba. Pasa una noche con Dios, insístele. Así todo esté cerrado, así aparentemente Él no te escucha, Él está viendo tu definición. ¿Sabe por qué cada día va mejorando con Carolina? Porque ella está definida. Ella me lo dijo: en estos días voy a entrar caminando por esta iglesia. Eso sí, a fregar la vida, porque para eso ella es buena. Pero ya está dando pasitos, ya se está sosteniendo frente a malas noticias. El día que tú te definas, aparece Dios al lado tuyo. El día que tú traces y pongas una posición y tomes una posición de fe, ese día Dios dice: ya somos dos. Usted no pelea solo, mi amado. Dios necesita gente definida. Dios necesita gente de carácter. Dios necesita gente aguerrida. Dios necesita gente no que se la pase llorando, sino que se doble, que se quebrante, pero que vaya al frente. Muchas cosas extraordinarias están a punto de suceder, pero tiene que ver con tu determinación, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con tu espíritu de fe. Número 9, toma una posición atrevida de fe. Una posición atrevida y osada de fe para acogerme al poder de la redención de Jesús y vencer cualquier ataque demoníaco de enfermedad contra mi cuerpo. ¿Sabes que al final Jacob supo que la enfermedad que tenía no fue Dios el que la puso, sino Satanás y los demonios? Y él tuvo que definirse. Cuando usted no está definido, cuando usted es ambivalente, cuando usted es de doble ánimo, usted va a tener al perro del diablo al lado suyo, respirándole en la nuca. Cuando Job supo esto, mire lo que escribió. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Así me haga polvo, así se me caiga la carne, así los médicos digan que no tengo salvación, así me desahucie la medicina, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hay momentos donde tú puedes tener una postura de fe y el corazón desfallecido. No importa. Número 10. Toma una posición atrevida y osada de fe para acogerme al poder de la redención de Jesús y evitar que mi alma conozca la muerte prematura, porque creo que Jesús cumplirá su propósito en mí. A menos que tú tomes una posición de fe, estará en juego tu vida. Tú quieres vivir hasta el último día para cumplir el propósito con Dios. Toma una posición de fe. Billy Graham mantuvo definido bajo una posición de fe. Murió con 5 tipos de cáncer. Los médicos no sabían qué hacer con ese hombre.
Le decían a los familiares, le decían a Ruth, su esposa, él debiera estar muerto. La fe lo sostuvo hasta el último día. ¿Sabe de qué murió? De viejo. Ningún cáncer lo mató. Usted tiene que aprender a vivir allí para que no muera prematuramente, mi amado. El pastor Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho, perdón, todavía está vivo, todavía está en campañas, todavía lo invitan a predicar. Sufre de ocho tipos de enfermedades. La más penosa son los hemorroides, que mientras él predica se le rompen y bajan los chorros de sangre por su pantalón y dañan hasta los zapatos. Y los médicos dicen, ¿usted por qué no está muerto? Tras una línea de fe, tomó una posición de fe. Si tú no trazas una línea de fe, tu matrimonio puede colapsar. Satanás puede acabar con la vida de tus hijos. Satanás te puede robar tu economía. Tú tienes que trazar, tú tienes que enfrentarte al diablo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? La fe, el espíritu de fe vence al mundo, vence este sistema del diablo, literalmente lo hace pedazos. Toma una posición atrevida y osada de fe para tocar el corazón de Dios en ruegos y lágrimas, para ser librado de los juicios de Dios y para que Él me alargue la vida. Dios mandó al profeta Isaías porque quería ver la rapidez del corazón del rey Ezequías. Isaías y Dios ya sabían lo que iba a pasar. Le tomó 5 minutos trazar una línea de fe, tomar una postura de fe. Él no se podía morir. Así Dios lo hubiera dicho. Nínive no podía ser destruida. Así Dios hubiese decretado el juicio. Esto que le estoy hablando es un misterio. Abraham conocía el carácter de Dios. Él sabía que Dios no se atrevería a tocar a Isaac siempre y cuando mantuviera esa postura de fe. En tu casa nunca va a faltar nada si tienes esta postura de fe. Mi Dios suplirá todo lo que me falte. Cuando yo oro por alguien que está batallando por su salud en un hospital o en una clínica, yo le digo, tú vas a salir por tus propios medios de este lugar. Se lo dije a Isabel las 2 veces que oré por ella. Tú vas a salir de esta clínica por tus propios medios. Es cuestión de días, tranquila. Mañana sales, mañana no, al otro día no salió. Tranquila que mañana sales. Tú tienes que vivir con Dios de esa manera, porque una posición de fe le demuestra a Dios lo que tú crees, en lo que estás convencido. ¿Sabe? Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir las promesas. Por eso tuvo esperanza aunque no había esperanza. Por eso daba gloria a Dios en medio de la esterilidad de su mujer, de su propia vejez. Todo estaba en contra, pero él estaba convencido, plenamente convencido. Allí tú tienes que llegar plenamente convencido. Toma una posición atrevida y osada de fe para traer a Jesús vestido de general, para que me ayude a derribar las murallas de mi Jericó. Josué vio que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. Y usted sabe, José no se deprimió. Él lo que hizo fue retirarse y buscar a Dios. Señor, yo necesito ayuda. Tú me hablaste que íbamos a conquistar ese Jericó. Tú sabes que es un Jericó porque está cerrado, bien cerrado. Humanamente ni Rambo podía entrar ahí. Hasta que apareció Jesús vestido de general. Y los dos fueron a conquistar Jericó.
Jesús va a ir contigo a conquistar tu Jericó. Y las murallas que tú ves ahora van a caer de un día para otro. Tú lo vas a ver. Donde Josué le dé por decir: me voy para otro país, esto no funciona, esto me lo creí yo, esto no es real, se hubiera tirado todo el plan de la conquista de Jericó, de Canaán. ¿Cuántas cosas no habremos perdido? Porque no estamos definidos, porque no sabemos de lo que Dios está pensando hacer con nosotros. Lo que te está pasando a ti es por un cortico tiempo. En este tiempo Dios nos está probando. Sobre la iglesia, esta pandemia fue una gran prueba sobre la iglesia. Muchos se quedaron en el camino, otros se volvieron en estatuas de sal, a otros se les dañó el corazón, pero hubo otros que todavía estamos de pie. Diga, estamos de pie. Nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora Dios va a ir con nosotros. Y termino aquí. Habían 33,000 personas que Gedeón logró reunir. Todos iban a la batalla, a las tremendas victorias. Todos estaban preparados para el selfie, para aparecer en las redes sociales, Facebook Jerusalén. Hasta que Dios apareció, le dijo a Gedeón: son demasiados, y cualquier cosa que yo haga con ellos, se van a llevar toda la gloria a ellos. Gedeón, no están definidos. ¿Quieres ver? Diles que se devuelvan los que quieran. Al otro día se devolvieron más de 20,000. Y cuando Dios los vio, dijo: son demasiados todavía, llévalos a un lugar a tomar agua. Y fíjate en la actitud de ellos. Los que lleguen a tirarse, a nadar y a creer que están en vacaciones, a esos deséchalos. Los soldados con los que tú y yo vamos a ganar son los que hincan su pie, con una mano tienen la espada y con la otra beben el agua. Dice una expresión muy fea, pero es real: los que lamen el agua como un perro. Fueron 300. Totalmente definidos, sin temores, sabiendo que estaban en un tiempo de confrontación. Se hicieron uno con Gedeón. Y al final del capítulo 8, usted lo ve en una condición increíble. Todos estaban bendecidos, todos estaban prósperos. Y al final del capítulo 8 dice: y Gedeón subyugó a sus enemigos por 40 años. El reinado le dura al diablo hasta que aparece gente definida, gente en una posición de fe, gente que no se da por vencida, gente que no retrocede, gente que le cree a Dios. ¿Serás tú un candidato? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo peor que puede pasarnos es seguir dando vueltas en el desierto. Por 40 años dieron 40 vueltas, una vuelta por año, y finalmente murieron en un desierto. Y el epitafio de la tumba decía: ellos son unos don nadie, porque nunca se definieron. O hablaban mal de Dios, o criticaban al profeta de Dios, o se fastidiaban por el maná, o cuando llegaron las codornices, cogieron 8 montones, se les salió la carne por toda parte, y muchos murieron porque comieron sobremanera. Ninguno estaba definido. Mi amado, estos son tiempos de definición. Estos son tiempos para estar delante de Dios y esperar. Dejar que Dios haga un movimiento. Dejar que Dios lo haga en el tiempo que a ese Señor le dé su reverenda gana. En cualquier momento van a suceder cosas
que van a cambiar tu vida. Colócate de pie, por favor.